Entonces abrimos el do file y tenemos acá primero modelo de truncamiento y censura. La base de datos que vamos a utilizar es mROS modificada. Es una base de datos típica, en casi todos los libros aparece. Entonces, abrimos. Esta es una base de datos de la investigación de ROS sobre salarios, especialmente salarios. Ah, en el Zoom. Uy, perdón. Gracias. Ahora sí, no. Ya, gracias. Entonces, este paper de MROS lo que hace es tratar de explicar la situación laboral de las mujeres casadas en particular, tanto en la cantidad de horas que trabajan y también en los salarios que reciben. Esta primera parte vamos a hablar básicamente sobre las horas de trabajo. Las variables son hours, horas de trabajo, educ, años de escolaridad, MWIPE Inc, ingreso a la familia sin contar el de la esposa, experience, X, que sería experiencia, XSQ, sería experiencia al cuadrado, age, edad, este kit LT6, niños menores a 6 años, y kits que es 6 niños de 6 a 18 años. ¿Por qué lo parte? Porque es más exigente para las mujeres tener niños menores de 6 años, ¿no? Si ya son mayores de 6 años, son menos dependientes, se necesita menos tiempo para dedicarles a ellos. Esas son las variables. Y veamos. Primero hay que hacer un estadístico descriptivo de las variables. Hacemos un summarize y veamos qué encontramos. Encontramos que hay 753 mujeres que más o menos trabajan 740 horas. Eso sería anual, ¿no? No, 40 por 10, bien poco, ¿no? Pero sería anuales. Educación, en promedio tienen 2 años de educación. MYFE-IN, que es el ingreso de la familia sin incluir a de la esposa. Experiencia, más o menos 10 años de experiencia. Experiencia al cuadrado, 178. Edad en promedio, 42 años. El 23% de las mujeres, el 23.77% de las mujeres tienen niños menores a 6 años. Y, no, perdón, en promedio las mujeres tienen 0.23 niños menores de 6 años. Y en promedio, las mujeres tienen 1.35 niños mayores a 6 años. Acá el valor mínimo de hijos es 0 y acá el mayor valor máximo de hijos menores a 6 es 3. Y acá hay alguna mujer que tiene un hijos, 8 hijos mayores a 6 años. Punto. Entonces, la variable dependiente Y que queremos explicar son horas de trabajo. Entonces, para hacer este grafiquito de densidad, vamos a poner K-density hours, que es el gráfico de densidad de horas. Y como esperábamos, está truncada, ¿no? Acá hay un corte clarísimo en 0. Más claro se ven haciendo un histograma. Histogram. Histogram. Acá está clarísimo, ¿no? Hay una aglomeración en 0. Hay un montón de mujeres que trabajan 0 horas. Y si hacemos el densidad, igualito, ¿no? Acá está cortado. Si quisiéramos una normal, tendríamos esto, pero con su espejo al otro lado, para que sea más o menos simétrico. Entonces, si estimamos esto por MCO, va a ser un desastre. A ver, por ejemplo, si queremos estimar, vamos a poner two-way scatter hours. A ver, una variable que queramos explicar por la educación, ya, educación. Educación.
Y nuestra vocación. Ya. A este lado está nuestro get, que son las horas de trabajo. Las horas de trabajo. Y a este lado están las horas de educación. Si se dan cuenta, hay un montón de gente que está en cero. Y eso va a ser, esta línea roja viene según. Según este gráfico, la tendencia o la pendiente del MCO es bastante floja, ¿no? Está casi en cero. Eso me estaría diciendo que los años de educación no, no afectan las horas de trabajo. Y es un poco contradictivo, ¿no? ¿Qué pasa si en lugar de hacer eso, quito a las mujeres que trabajan 0 horas? Ahí la tendencia cambia totalmente. A ver, de vuelta. Vamos a copiar esto. Ya, el primer gráfico que voy a hacer es considerando las mujeres que tienen 0 horas de trabajo. Acá estamos considerando todos, los que tienen trabajo, los que no trabajan. Esto sería el MSO es casi cero, entonces me estaría diciendo que a la educación no afecta la decisión de trabajar algunas horas o no. Si yo quito a las mujeres que no trabajan y solamente grafico a las que sí trabajan, me estaría dando esto, que la pendiente antes era casi cero, ahorita un poquito más empinada. Ahora sí me está diciendo que mientras menos tengas educación, más horas de trabajo. ¿Tiene sentido? ¿Sabes? Pues, pero está más claro. Entonces el problema es que tener un montón de ceros te jala la regresión, jala la estimación. Por eso es que se han creado algunos métodos, como el método de Tobit, el método de Trunk-Red, y vamos a ver esos. Entonces, empecemos haciendo el MCO. ¿Y qué nos dice el MCO? Vamos a explicar las horas de trabajo con educación, con los ingresos del resto del hogar, experiencia al cuadrado, año, edad, niños menores a 6, niños mayores a 6, solamente para las mujeres que tienen horas de trabajo mayores a 0. Y esta es mi estimación, ustedes ya la conocen, me sale significativo experiencia, edad, niños menores a 6 y niños mayores a 6. Tiene sentido, ¿no? Cuando tienes hijos, como que más difícil trabajar, eh, mientras más adulto eres, más difícil conseguir trabajo y por lo tanto trabajas menos. ¿Qué más? A más experiencia tienes más posibilidades de encontrar trabajo. Tiene sentido. Y eso lo guardamos ya un ratito en Estimates con el nombre de MCO. Lo guardamos y ya está. Y ahora estimemos para todas las mujeres. Lo mismo. Vamos a mostrar la tablita. Entonces, en la primera columna están solamente las mujeres que tienen horas de trabajo positivas. En esa segunda, todas las mujeres, incluyendo las que tienen 0, ¿no? No se dan cuenta de que los coeficientes cambian un montón, ¿no? Educación tenía un efecto negativo y ahora tiene un efecto positivo. Los ingresos del resto del hogar tenían un efecto positivo, ahora tienen uno negativo, ¿no? Entonces es muy distinto realizar un MSO eh, con los ceros incluidos ahí, ¿no? Te jala mucho la regresión. Entonces, como eso no sirve, vamos a ir a aplicar los comandos trunc
Red y Tobit. Para el modelo de truncamiento, usualmente se utiliza TrueRec. Entonces vamos a aplicar TrueRec. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente el comando de acá, TrueRec. Y además, acá se le pone LL0 o también se le puede poner UL0. ¿Qué quiere decir eso? LL significa límite de la izquierda, ¿no? Left limit. Y UL significa límite de la derecha. No sé por qué le han puesto U, pero límite de la derecha. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Si este truncamiento, este corte de la distribución, está a la izquierda o a la derecha. En este ejemplito de acá está a la izquierda, entonces por eso le pongo LL, límite en la izquierda. Y le estoy diciendo que justo el corte está en 0, ¿no? Por eso le pongo 0. Si por alguna razón el límite estaría en 10, le pongo 10, ¿no? Entonces, para eso sí. Vamos a poner el trunc rec. Acá le dice, ¿no? LL cuando el truncamiento está a la izquierda, UL cuando el truncamiento está a la derecha. Si no le ponen ese LL, ¿sucede algo? Resulta que acá te va a poner los límites son infinitos. Entonces está mal, ¿no? Siempre hay que decirle dónde está el truncamiento. En este caso le voy a poner simplemente el L y este BCE Robust simplemente es para corregir problemas de heteroscedenticidad. Corro eso y lo primero que me doy cuenta es esto, los límites. El límite bajo o izquierdo es 0 y hacia el otro lado, hacia la derecha, no hay límites. Y acá está. Tengo 753 observaciones en total, de las cuales 428 están censuradas en 0. En 0 se han aglomerado 428. Perdón, no están censuradas 428. Y las que están censuradas en este 0 son 325. Es un montón de observaciones que están en 0. Listo. Y bueno, tenemos el típico pseudo R cuadrado. Y veamos. Ya. Tenemos las mismas variables. Lo voy a guardar para comparar después. Pero veamos, ¿ya? Sí ahora sí es significativo educación. Antes no era significativo. Eso es algo interesante. Experiencia sí era significativo. Pero quiero que se fijen en esta educación. ¿Por qué? Porque este coeficiente ha cambiado un montón. Con MCO, donde no incluíamos los ceros, salía menos 22. Cuando incluíamos los ceros salía 28. Y ahora corregido por truncamiento, sale 80. Encima, antes salía no significativo y ahora sale significativo. Entonces, como que es demasiada la diferencia. Demasiado. Lo voy a guardar por un rato. Y vayamos a hacer el modelo de censura. Cuando hacemos censura, el comando es Tobit. Igual se le pone dónde está la censura, en la izquierda o en la derecha, y en qué valor está la censura. Entonces, estimo. Y lo mismo, ¿no? Acá me dice dónde están los límites. ¿Qué más? Lo mismo acá, la información. Y ahora comparemos. Vamos a comparar. El de truncamiento con el de censura. Y como se dan cuenta, los coeficientes son muy parecidos. 80, 64, 54, 1, casi igualito, ¿no? Este es truncamiento, censura. Son casi igualitos. ¿En cuál se diferencia? En ninguno, ¿no? Lo que se van a diferenciar son en los errores estándar. Veamos, regresemos. 0,52. Bueno, en este ejemplo casi no se diferencian, pero usualmente se van a diferenciar en los errores estándar. Pero nada más. ¿Y por qué son casi idénticos?
porque matemáticamente el problema es el mismo. La única diferencia es teóricamente. Teóricamente la diferencia es que no hay datos de los X cuando hay truncamiento, ¿no? Pero matemáticamente es casi lo mismo, es casi idéntico. Entonces no van a tener problemas cuando hagan las estimaciones. Ahora, y acá estamos comparando los 4 modelos. Oye, en este modelo no hay diferencia entre truncamiento y censura para nada. Está todo igualito. Pero lo que quiero que quede claro acá es que hacerlo por MCO ya es un suicidio, ¿no? Sale cualquier cosa. Ya, sigamos. ¿Qué más nos preguntan en la D? Leamos la D. ¿Dónde está? D. Dice, esto ya hemos comparado las estimaciones. Usando los resultados del TOBIT y el comando margins, calcule los efectos marginales de un año más de educación sobre la variable latente, el número de horas de trabajo, el número de horas de trabajar cuando está entre 20 y 40. Ya. Entonces, una vez que yo hago el TOBIT, puedo sacarle efectos marginales para todas las variables. Listo. Pues, por ejemplo, efectos marginales, como siempre, es margins, coma, derivada de y respecto a x, y cuando le pongo asterisco, le estoy diciendo para todas las variables. Entonces, lo que me está diciendo, aumentar un año de educación ocasiona que la persona trabaje 80 horas adicionales. Que los ingresos de la familia suban en una unidad hace que la mujer trabaje menos 8 horas, punto 81. Que la experiencia de la mujer aumente en 1 hace que la mujer trabaje adicionalmente 131 horas. Que la edad de la mujer aumente en 1 hace que trabaje menos 54 horas. Que tenga un hijo menor a 6 años hace que trabaje menos 894 horas. Tener un hijo mayor a 6 años hace que trabaje menos 16 horas. Eso tiene sentido, ¿no? Un hijo es menor a 6 años, demanda más tiempo, ¿no? Un hijo mayor a 6 años demanda menos. Listo, esos son los efectos marginales. Yo ahora solamente quiero ver los efectos marginales sobre el número de horas trabajadas. A ver, ¿qué dice acá? B. El número de horas trabajadas. Ya. Entonces, para las personas que sí trabajan, es decir, que sí tienen horas de trabajo mayor a 0, ¿cuáles serían los efectos marginales? Entonces, lo que le voy a poner es igualito. Efectos marginales para todas las variables, pero solamente para los que tienen mayor a 0 años. Entonces, este efecto marginal era tanto para los que trabajaban y para los que tenían 0 horas de trabajo. Ahora, este efecto marginal solamente es válido para las personas que ya están trabajando. Entonces va a cambiar un poquito, ¿no? Si ya estabas trabajando y aumentas 1 hora de educación, pero si ya estás trabajando y aumentas 1 año de educación, vas a trabajar 36 horas adicionales. Si ya estabas trabajando y los ingresos de tu familia aumentan en 1 unidad, vas a dejar de trabajar 3 horas. Si ya estabas trabajando y mejoras tu experiencia en 1 año, trabajas 59 horas adicionales. Si ya estabas trabajando y tu edad aumenta en 1, vas a dejar de trabajar 24 horas. Si ya estabas trabajando y tienes un niño de 6 años, menor a 6 años, dejas de trabajar 402 horas. Entonces, si se dan cuenta, es un poquito distinto. ¿Por qué creen que acá esos efectos son más grandes que estos? Porque en este caso estamos incluyendo a las personas que no trabajaban. Entonces, de no trabajar a trabajar, el efecto es grande, ¿no? Es una decisión fuerte. Pero si ya estás trabajando, la decisión ya es más marginal. Simplemente adicionar un poquito.
Entonces, esa es la diferencia. Y si, por ejemplo, yo quiero decir, ok, solamente quiero los efectos marginales de aquellas personas que trabajan a ver, ¿qué han puesto acá? Ah, aquellas personas que trabajan desde 1040 horas hasta 2080 horas, ¿cuál sería su efecto marginal? Supongamos que estos son los work-alcoholic, los que trabajan demasiado. Para ellos, ¿cuál sería el efecto? Entonces voy a poner acá efectos marginales para todas las variables, solo considerando este rango de horas de trabajo. Entonces me dice, estas personas que ya están trabajando un montón, si yo les aumento un año de educación, van a trabajar 5 horas adicionales. Si a estas personas les aumento el salario, el ingreso de su familia en 1, van a dejar de trabajar 0,57. Y así, ¿no? Veamos los efectos. En esto de ingreso de la familia, menos 57, acá era, pero menos 0,57, acá menos 3, acá menos 8. Tiene sentido, ¿no? En este primer efecto marginal veía a todos, a las mujeres que no trabajaban. Entonces, es clarísimo que dejar de trabajar, empezar a trabajar, es un paso grande. Por eso es que los efectos son grandes. Estos son los que ya están trabajando, entonces el efecto ya es marginal. Trabajar una hora adicional ya no es mucho. Y estos que ya son los workaholics, que ya trabajan demasiado, el efecto adicional va a ser muy chiquito ya. Entonces, esa es la forma de calcular los efectos marginales para rangos distintos. Acá va de 0 al infinito. Y acá de 1040 a 2080. ¿Hacéis preguntas, chicos? Eso ya hemos comparado de que MCO con censura y truncamiento son muy distintos. Ya. La siguiente pregunta. Vamos. Dice, ¿dónde está? Se me pierde. Ya. Mencione si es irrelevante el riesgo de que haya no normalidad o heterocedasticidad en la estimación de los modelos anteriores. ¿Qué era heterocedasticidad? Decíamos que la varianza del eh, Y no dependía de los X, ¿no? Pero, a ver, veamos qué será aquí, ¿no? Mm, Veamos algo así, ¿no? Este era X, este era el Y, graficábamos así, MCO era así, no, MCO es la mejor línea que representa los puntos, y decíamos, ok, yo veo que en este tramo acá, la diferencia entre estos puntitos no es muy grande, ¿no? Están más o menos pegaditos. Pero acá veo que la diferencia entre los puntos está muy dispersa. Lo que me está diciendo, cuando el X es chiquito, la dispersión del Y es chiquita. Cuando el X es grande, la dispersión del Y es amplia. Por eso acá graficamos algo así. Y acá algo grande. Acá los valores de Y están muy pegaditos. Acá los valores de Y están muy dispersos. Eso era heterogeneidad. Dependiendo del valor de X, dependiendo del valor de X, la dispersión o varianza de los Y cambiaba. Eso era heterogeneidad. Ahora, si graficamos,
estos ejemplos de truncamiento, vamos a decir que hay un montón de observaciones que tienen 0. Va a haber un montón de observaciones que tienen y igual 0. Pues va a haber un montón de personas que van a estar en 0. Todas las personas que van a estar en 0. Y recién por acá va a empezar a hacer así. Esto sería, por ejemplo, educación. Y esto sería la cantidad de cigarrillos que tú. Un montón de personas están en 0. Por acá también va a haber otros ceros. Y recién desde un punto van a empezar a ser positiva la cantidad de líquido. Entonces el problema es que cuando yo hago MCO, si haría un MCO sin considerar estos, me borro estos, mi MCO sería así. Si hago un MCO considerando estos, me va a salir así. Y ese es el problema que vimos inicialmente cuando hicimos MCO borrando al cero. Eso es muy difícil. Pero eso no es lo que quería explicarles. Lo que quería explicarles era que hay un problema de heteroscedenticidad por lo siguiente. Si X es muy chiquito, ¿qué sucede con la varianza de los Y? Es 0. Todos están muy pequeños. O sea, todos están en 0. Quizás uno por acá, pero la mayoría está en 0. O sea, acá la varianza 0. Y acá la varianza va a ser positiva. Ese es el problema. Dependiendo qué valor tome X, la varianza de los Y va a ser distinta. Entonces, por definición, cualquier distribución truncada o censurada tiene problemas de heteroscedenticidad. Entonces, por eso ya de plano, Tobit y TrunCorrect ya están corrigiendo por heteroscedenticidad. Así que no se tienen que preocupar, pero tienen que tener en cuenta qué sucede. Listo, ¿qué más? Ya, y esto, F, ¿qué dice? Ya, F, acerca del caso en que los datos estén censurados, ¿cuál es la diferencia entre el problema de solución de esquina y la censura en base a variables dependientes? Eso creo que no han llegado en clase. Como les dije, en censura sucede esto, ¿no? Yo no tengo información sobre los 10, pero sí tengo información sobre los X. El ejemplo típico es salarios. En salarios, yo sé quiénes son las personas que no tienen salario, los desempleados, pero no sé cuánto ganarían si estarían en el mercado laboral. Yo veo en mi base de datos que ganan 0, pero si por alguna razón mañana deciden trabajar, van a tener un salario positivo. Entonces, el problema es que yo puedo estimar esto considerando un TOEIC normal, como lo hemos dicho ahorita, pero hay otra forma de solucionar utilizando estos X para corregir el centro. Entonces, cuando te hablan de solución de esquina, te está diciendo, ya, olvídate de eso y olvídate de esos X que existen, solucionarlo como ahora, como se ahorita. Y si te dicen, utilizando los X, vamos a ver que se llama sesgo de selección. Es otra forma de solucionar. Aprovechar que hay esa información de X para corregir. Y el otro es simplemente corregir la discusión. Nada. Para que quede claro, vamos a hacer exactamente ese modelito de sesgo de selección. Y bueno, la F, la G ya hemos dicho, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre truncamiento y censura? Es esa. En censura tenemos datos de los X y en truncamiento tenemos datos de los X. Listo. Entonces vayamos exactamente a lo que hemos visto ahorita. Sesgo de selección o selección muestral. Entonces, resulta que selección muestral es un caso de censura
pero es un caso bien famoso porque se utiliza un montón en economía laboral. En economía laboral, cuando tratamos de explicar los determinantes del salario, hay una ecuación típica que se llama Mincer. Van a escuchar esa ecuación un montón de veces. La ecuación de Mincer lo que trata de hacer es explicar los salarios en los determinantes del salario, como educación, edad, experiencia, todo. Esa es la ecuación de Mincer. Los determinantes del salario. Y básicamente se enfocan en eso. ¿Cuál es el efecto de la educación sobre los salarios? Y este beta uno, ¿cómo se interpretaría? Serían los rendimientos de la educación. Cada año adicional de educación, ¿cuánto aporta en tu salario? Y eso es bastante importante porque implica recomendaciones de política, ¿no? ¿Se imaginan que este beta uno sale a cero? ¿Qué te estaría diciendo? Que invertir en educación no mejora los salarios de las personas. Entonces, este beta uno, al menos en política, es muy relevante. Entonces, es muy importante estimarlo bien. Entonces, veamos. Tenemos acá, ya, vamos a abrir MROS original y vamos a graficar eh, nuestro salario, que es W. Y me sale esto, ¿no? Y así va a salir, esto es para Estados Unidos, pero para Perú va a salir muy parecido. ¿Qué me está diciendo? Que hay un montón, que hay muy poca gente que gana un montón. Y la mayoría de personas ganamos exactamente cero. Ese es un problema enorme. Pero lo que se hace en economía laboral es decir, oye, a mí no me importa en realidad, a ver, para esa persona que gana 25.000 soles, un sol adicional le da visibilidad. A mí le da un sol más. Pero alguien que está mendigando a la calle, un sol adicional le da utilidad. Sí, ¿no? Entonces, en realidad, esta distribución es un poquito engañosa, porque cada sol no es igual en esta parte de la distribución que en esa parte de la distribución. Entonces, por eso es que usualmente se suaviza esta distribución, como sacándole logaritmos. Entonces, voy a sacarle logaritmo de los salarios. Voy a sacar logaritmo de los salarios. Y cuando lo grafico, me sale algo más bonito. Ese sería el logaritmo del salario. Me sale bastante bonito, ¿no? Y aparece una normal. Y bueno, eso de transformar por logaritmos no solamente tiene que ver con esto de que un sol es distinto en cada parte de la distribución, sino también tiene que ver con que cuando saco logaritmos puedo calcular elasticidad y todo, pero es muy ventajoso transformar en logaritmos. Listo, entonces voy a tratar de hacer simplemente un MCO para explicar el salario en base a educación y experiencia. O sea, un MCO donde explico salarios en base a educación y experiencia y evidentemente solamente para las personas que tienen salarios, que trabajan, o que están trabajando. Y acá me sale recién 0.1094. ¿Cómo se trata esto? La estimación es así, ¿no? Logaritmo del salario es igual a beta 0 más beta 1
educación más beta 2, experiencia, más el error. Si yo derivo logaritmo del salario respecto a educación, me sale beta 1. Entonces, el beta 1 se interpreta como cada año de educación me mejora en 10% los salarios. Cuando tenemos logaritmos arriba, se incluirá como porcentaje. Entonces, eso sería este beta 1 es el rendimiento de la educación. Cada año de educación me genera 10% adicional en salario. Eso se le llama una semi-elasticidad. Como tenemos acá un número entero y como logaritmo se llama semi-elasticidad. Casi 11, ¿no? Casi 11% de rendimiento de la educación. Genial, ¿no? Invertimos en educación y los salarios crecen un montón. Listo. Pero hay un problema. Estas personas que están acá en esta ecuación son solamente las que trabajan. Pero detrás, pero para que tengan salarios, tuvieron que haber decidido estar en el mercado laboral. Entonces vamos a poner otra ecuación que va a ser participa en el mercado laboral y lo vamos a explicar en base a estas ecuaciones que están en código. Que son alfa 0, alfa 1, edad, más alfa 2, educación, alfa 3, y 6, 4. Entonces, antes de haber estimado este puesto de trabajo, yo debería haberme preguntado, ¿estas personas que están trabajando es porque han decidido trabajar? ¿Y cuáles son los determinantes de trabajar? Según este autor, es tu edad, tu educación, cuántos hijos tienes y los impuestos que pagarías si tienes un ingreso, el impuesto a la renta. Entonces, en este problema acá lo que vamos a hacer es estimar cuál es la probabilidad que una persona decida trabajar o no decida trabajar. Porque las personas no es que simplemente dicen no trabajo, no que hay una decisión, una dinámica detrás. Lo que vamos a hacer es simplemente, cuando teníamos dos variables de niños, los vamos a sumarles, nada más. Para que kids de menores a 6 y kids mayores a 6, está solamente uno. Y lo calculo. Y esto me sale cosas interesantes, ¿no? Mientras más adulto eres, tu probabilidad de trabajar se reduce. Mientras más años de educación tienes, tu probabilidad de trabajar aumenta. Mientras más niños tienes, tu probabilidad de trabajar disminuye. Mientras más altos son los impuestos, tu probabilidad de trabajar disminuye. Entonces, eso es importante. Sobre todo porque las personas tenemos un salario de reserva, ¿no? El salario de reserva es el salario mínimo que una persona va a recibir para aceptar trabajar. Por ejemplo, eh, ya, a ver, a Bill Gates le ofreces 5.000 soles para enseñar en Cato. ¿Acepta? No, no, porque su salario de reserva es muy alto. Si a mí me ofrecen 100 soles por dictar, acepto el token. Entonces, eso depende, es una decisión de trabajar. Ah, no es que Bill Gates no pueda trabajar, no tenga capacidad de generar ingresos, simplemente que las condiciones no lo permiten, ¿no? Su decisión de trabajar depende de varias cosas. Ya. Entonces, tenemos esas dos ecuaciones y deberíamos juntarlas, ¿no? Porque ambas me están hablando de la misma dinámica. Una depende de la otra.
La forma de juntarlas es con el con el ratio eh, de, ¿cómo se traduce? Inverse Mills ratio, ratio de la inversa de Mills. ¿Y cómo calculo ese ratio de inversa de Mills? En la siguiente forma. Voy a predecir la probabilidad de trabajar de cada una de las personas de mi muestra. ¿Cómo hago eso? Con ese comando. Voy a predecir eh, la variable dependiente y cuando abro mi base de datos, acá al final me sale esta variable W. Ese W es la probabilidad que una persona trabaje. Esta persona tiene una probabilidad de trabajar de 21.83. A ver, veamos. Vamos a ver. Este LFP era si trabajaba o no trabajaba. Y este W es la probabilidad de que trabaje. Esta persona sí trabaja, pero su probabilidad de trabajar, según las características que hemos puesto, es 21%. Hay personas que no trabajan, pero que sí tienen probabilidad de trabajar. ¿Ya? Entonces, esa es la forma en la cual podemos hacer conversar estas dos ecuaciones. Sacar esta participación predicha e incluirla en esta afirmación. Acá vamos a poner esta inversa de Mills. Pero antes vamos a hacer una transformación. ¿Cómo? Esto. Generate inversa de Mills, la densidad de W y la normal de W. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente. ¿Qué era W? W era la probabilidad de participar en el mercado laboral, de trabajar. Seguro la distribución va a ser así. Hay gente que no va a trabajar, hay gente que sí va a trabajar, la mayoría va a estar en la mitad. Lo que está haciendo ese inverso de Mills es preguntarse, esta persona, supongamos que está acá, esta persona, su probabilidad de trabajar es esta. ¿Ya? Eso sería la parte de arriba. Normal de la densidad normal sería, de esta distribución normal, esta es su probabilidad de trabajar. Y este normal W se refiere a la sumatoria de todos estos anteriores. Nos está diciendo más o menos en qué posición de la distribución está la persona. Inclusive, aunque no trabaje la persona, sí va a estar en una parte de la distribución. Eso es lo que está haciendo conversar. A pesar de que la persona tenga 0 de salario, sí tiene alguna posición dentro de la distribución de trabajar. Entonces, ese ratio que voy a calcular lo voy a meter acá. Y con eso voy a corregir ese sesgo de selección. Entonces, genero ese IMR, que es el inverso de ratio de Mills, y aparece acá al final. Para cada persona hay un inverso de ratio de Mills. Y como les dije, simplemente lo que voy a hacer es a la regresión que tenía inicialmente de salario, educación, experiencia, aumentarle ese inverso de Mills. Corro, y acá me aparece mi solución. Y como se dan cuenta, hay una gran diferencia. Ahora el rendimiento de la educación es 5.84%. ¿Cuánto era antes? Casi 11. Entonces, habíamos estado estimando de contra mal nuestro rendimiento de educación. Cuando en realidad cada año adicional de educación se genera un poquito, casi 6% y no casi 11%. Okay. Entonces, esa es la forma de corregir el sesgo de selección. ¿Por qué se llama sesgo de selección? Porque las mismas personas seleccionan no estar acá y no recibir salario. Entonces, no es que
No es que arbitrariamente o por azar las personas trabajan o no trabajan, sino que es una decisión donde ellos mismos deciden a trabajar o no trabajar. Ok, entonces esa es la forma paso a paso como se hace un Heckman. Se llama Heckman, el que inventó estos Heckman. Pero hay otras formas de hacerlo. La forma más típica es esta línea 167. En lugar de hacer todo esto desde el 165 hasta el 174, simplemente puedo hacer esto, que es de frente. Le digo, quiero explicar los salarios en base a vocación y experiencia, pero yo sé que los que tienen información de esto están seleccionados. Y esa selección depende de si participan o no participan, y eso se explica por educación, por edad de educación, tener niños y los impuestos. Y al final le pongo el fuerte porque estoy haciendo los dos pasos. Estimar esto y luego estimar esto. Todo eso y me va a dar prácticamente lo mismo. La única diferencia es que ahora me da estas cosas. Lo que me está diciendo simplemente el coeficiente de esa inversa a la razón de Mills, que tiene que salir significativo, sí o sí. Si no sale significativo, porque no hay cero selección y por tanto yo voy a utilizar solamente MSO, ya no Sigma. Y rho y sigma, que son en realidad coeficientes, pero que no sirven de mucho. Ya, eso. Y finalmente, tanto todo esto que hemos hecho paso a paso, este Heckman que era directo, son formas eficientes y correctas de hacerlo, pero en algunos libros recomiendan hacer Heckman, pero con máxima verosimilitud. Ustedes recuerdan que MCO, ¿qué hacía MCO? MCO lo único que hacía era minimizar la sumatoria de cuadrados inversivos, eligiendo los betas. Claro. Para eso ya sumaba las distancias entre los yes observados y los yes estimados, los elevaba al cuadrado, desde la persona 1 a la n, eso era MCO. Máxima verosimilitud, lo que hacía era hacer una función donde multiplicaba la función densidad de cada una de las personas. La función densidad de la persona 1, la función densidad de la persona 2, la función densidad de la persona 3, así la función densidad de la persona n, y esto lo utilizaban. Respecto a los betas, y volaba a 0, y eso, ahí salían los betas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es de que al estar basado simplemente en distancias, usualmente tiene errores estándar más grandes que eso. Tiene usualmente errores pero el problema es que esto es exigente computacionalmente. A veces en la computadora no se puede hacer porque explota. Hay un montón de operaciones matemáticas detrás. Pero lo puedo utilizar. ¿Cómo se hace? Simplemente se le pone Heckman y al final ya no se le pone two-step. Así nomás. Corro eso y voy a comparar con el anterior. Por ejemplo, acá me sale 0.05, acá 0.06, 0.016, 0.011. Cambia un poquito, pero lo que más interesante es que los errores estándar son más chiquitos. Acá 0.029, acá 0.016. Entonces, eso en términos econométricos se diría que es más eficiente, ¿no? Entonces, hacerlo por máxima verosimilitud es más eficiente que hacerlo por MCO, pero la desventaja es que no siempre vamos a poder hacer por máxima verosimilitud, porque a veces
el logaritmo es muy complicado y la computadora no puede hacerlo converger. Pero si lo hacen con este MCO de 2 etapas, es suficiente. No hay problema. Pregunta, chicos. Llegó Jorge, no. Llegó Larry, llegó Chantal, Cristian, Rosario, Daniela. Ok, chicos, eso es todo por hoy y por el semestre. ¿Cuándo es el examen? Ah, sí. Wow. Es horrible que te examen 2 semanas después.